Aburrido 280, un aburrido que se graba en Kazajistán a las 10:22 de la mañana, 17 de junio. Algunas personas lo están viendo en Instagram, en un live que está haciéndose simplemente para que se vengan al Twitch o para que vayan a YouTube y lo vean más tarde en su versión pública. También está la versión privada. Yo me había hecho hasta unos apuntes de que tenía que decir, ajá, mira, suscríbanse al canal. Recuerden que el Patreon está gratis 7 días. Escriban a que se vayan todos radio@gmail si usted no puede pagar el Patreon, explique por qué. Los del Patreon revisen su inbox, que a todos les he escrito varias cosas y alguien me explica aquí cómo se puede pagar esto en bolívares. Esta semana debería estar en Pispa, eso va a estar ya en mi página web para el jueves. El viernes tuvimos un mega show en el Centro Cultural de Arte Moderno, antiguo BOD. La verdad es que estuvo fabuloso para la gente que fue. Hasta yo sentí que estuvo bueno, así que imagínense. Y vamos a arrancar con la primera noticia. Yo sé que algunos me van a decir mal pegado porque no salgo del Papa, pero es que el Papa esta semana no es noticia por esto que voy a mencionar, sino por el G7. Y ustedes dirán, el Vaticano es una de las grandes economías del mundo para que sea invitada al grupo de los 7. Ya vamos a llegar allá. Primero, el Papa volvió a recibir críticas por comentarios sobre personas homosexuales. Esto es porque utiliza un término despectivo, como nos dice noticiasrcn.com, para referirse a los gays y aconsejó a los homosexuales que quieran ser sacerdotes que vayan al psicólogo. Y esto fue pocos días después del escándalo sobre la palabra frosciagine, que es una palabra mal vista, es lo que fue traducido por muchos medios como hay demasiado mariconeo. Esto fue un encuentro privado con 200 sacerdotes en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma el martes y fue interrogado por las vocaciones y volvió a utilizar el polémico término frosciagine. Esta palabra del dialecto romano es difícil de traducir, pero deriva de frocio, que significa maricón, así que es una palabra despectiva. Y luego me encanta cómo trata de resolver el asunto declarándole al Corriere della Sera lo siguiente: los gays son buenos chicos, ellos buscan al Señor. Claro, pero ¿a qué Señor están buscando los gays? Pero es mejor orientarlos hacia un buen padre espiritual, hacia un psicólogo, en lugar de aceptarlos en el seminario. Agregó el Papa argentino, según el diario italiano Corriere della Sera. El Vaticano no respondió a una solicitud de comentarios enviada por la AFP. Ya recordemos que a finales de mayo se había disculpado por haber utilizado la palabra frosciagine en un encuentro a puerta cerrada con obispos italianos. Mi comentario fue que él sabía perfectamente que eso iba a salir de allí. Y el Papa está aquí tratando de reconciliarse con la derecha que durante muchos años ha sospechado de él. Se encontró con Milei, abrazos, sonrisas, barrigonazos, hermanazo. Che, vos cómo que vas para el River, ¿por quién vas tu Boca? ¿Por qué? Ok. Luego hace ese comentario que sabe que va a salir, lo vuelve a hacer aquí, y aquí además cae en una de las homofobias más delicadas, que es la de que tienen que ver a un psicólogo. ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque las asociaciones internacionales de psiquiatría en su gran mayoría y de psicología en su gran mayoría, antes de llegar al 2000, ya habían dicho que ser homosexual no es una afición psicológica. No es una afección, perdón, una afición psicológica. Bueno, es como una afición. No, no es una afición porque no se escoge, Briseño. No se escoge, no se escoge, no se escoge, no se escoge. Se lo digo a la gente que me está viendo por Instagram, se lo digo a todo el mundo, no se escoge. Nadie escoge meterse en ese rollo. Habrá quien escoge experimentar. Bueno, ese es su problema. El caso es que esto no es una afección psicológica. ¿Ok? Y cuando se habla de disforia de género, se habla de la inconformidad o del malestar que genera la inconformidad, para lo que he entendido, porque además esta gente explica todo 32 veces, cambia las letras, ahora hay dos espíritus, no me ayudan, no me ayudan, no me ayudan. Pero bueno, en este caso, el Papa cae en una trampa de volver a eso. ¿Pero por qué? Bueno, porque la derecha está de moda. ¿Quién acaba de ganar las elecciones europeas? La centro derecha. ¿Y quién acaba de ser invitado al grupo de los 7? El Papa. ¿Y quién lo invitó? La Meloni, que es una de las principales triunfadoras de las recientes elecciones en Europa.
Entonces no nos extrañe que esta movida que está yendo hacia la derecha, ojalá no se vaya de maraca como en Luisiana, donde están instaurando que se tengan que pegar los 10 mandamientos en toda escuela y institución de educación pública. Ahí les dejo eso que ya les comenté hace 2 aburridos. Pero hay una polémica global porque las asociaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBT y plus expresaron su indignación y decepción. Las comunidades siguen esperando algo de una iglesia que todavía tiene a la mujer en el lugar en el que la tiene. Ahora, ¿qué es lo que nadie menciona aquí? La cantidad de sacerdotes evidentemente homosexuales, o en todo caso muy afeminados, que uno conoce. El problema no es la sexualidad, el problema es que la ejerzan, pero claro, como San Pablo dijo, y por otro lado está condenado la sodomía está condenada entre hombres, entonces la iglesia no va a terminar de modernizarse nunca. Y está bien, porque al fin y al cabo es una institución arcaica que vive de ser arcaica, que vive de ser algo que está en absoluta superioridad a la materialidad en la que nosotros vivimos. Eso quiere decir que la homosexualidad es un invento del siglo XX a la cual no se adecua, no se adapta la iglesia. No, la homosexualidad ha existido siempre y existe además en el reino animal. Y yo lamento que usted no encuentre en mí una posición radical. Voy a hacer el extra de hoy sobre qué significa ser de centro y no significa ser del medio, del promedio. Significa que respeto incluso cuando no comprendo muchas cosas, siempre y cuando no me la impongan. Y si hay tal cosa como imposición, les puedo decir que una de los comentarios más interesantes de una de mis hijas, no voy a decir cuál para no meterle en problemas, cuando salimos de ver Intensamente 2, recomendadísima esa película, fue: menos mal que no me metieron ningún tema LGBT. Y ella es súper amplia, más amplia que yo, la que lo dijo, pero me lo decía en función de, estamos tan cansados de que con el cuento de la representación y con el cuento de que tenemos que educar, nos meten esto mucho antes de tiempo y cualquier película a la que uno quiere ir se convierte en un TED Talk, porque uno termina saliendo de allí teniendo que dar 32 cuentos y está bien que uno de un cuento, que uno explique, mira, esto es lo que no entendiste es por esto, pero cuando toda la película está cargada, pues llega un momento en que pasa lo que pasó. Mi hija sale de la película y me dice: qué alivio que no. Yo tuve miedo cuando la muchacha vio a la otra muchacha porque, bueno, ya me van a meter a esta como novia. Así estamos. Entonces, ahí tampoco estoy yo. Ahí tampoco cuenten conmigo. Ahí tampoco cuenten conmigo. Porque ahí tampoco voy. Pero no voy a la homofobia, no voy a esta locura de que tienen que ir a ver un psicólogo. Tienen que ir a ver un psicólogo. Sí tienen que ir a ver un psicólogo los seminaristas homosexuales. Los que quieren entrar al seminario y son abiertamente homosexuales, sí tienen que ir a un psicólogo, como nos dice en estos comunicados el Papa. ¿Por qué? Porque tú estás entrando en una institución que por mucho que trate de maquillarlo, desaprueba de ti, considera que a ti hay que tenerte comprensión porque tú tienes un problema. Entonces, o asumes que esta institución nunca te va a dar la bienvenida completamente, o niegas completamente tu sexualidad. Buena suerte con eso. Pregúntale a los que lo han intentado la cantidad de gente en las últimas décadas que sufrió precisamente por eso. Pero bueno, ¿por qué meto al Papa aquí al principio? Ojo, recuerden, hay un aburrido público y hay un aburrido que ya es para la gente del Patreon. Estoy tratando de que el bloque del público tenga un mínimo de coherencia global y no se queden sin sentir la totalidad. Igual, en el extra del Patreon, que solamente van a ver los del Patreon, explico lo que es centro, pero ya vamos a ir allá. Lo primero que vamos a hacer es ver esta otra noticia y van a ver por qué una cosa está conectada con la otra. Eurorincón Garrido me envía esta noticia que tiene que ver con el Papa. Fíjense que estoy tratando de hilar. Un hombre vuelve a hablar a diario con su hijo fallecido gracias a la inteligencia artificial. ¿Cómo está todo por ahí arriba? ¿De quién se trata? Se trata de David Hosting, un ingeniero informático argentino, según nos dice abc.es. Tuvo claro que iba a poder recibir de la inteligencia artificial la mejor de las respuestas tras la pesadilla que vivía. Su hijo Brian murió el 26 de junio de 2022 tras un accidente en moto. Entonces decidió crear un chatbot, es decir, un programa en el que un chat simula conversaciones humanas para hablar a diario con él.
como él mismo cuenta en TikTok. Déjame ver si tengo por aquí el TikTok para que lo veamos y lo podamos escuchar. Déjame activar aquí el desktop audio antes de meterle la pata. Chatbot de inteligencia artificial para personas que ya no están vivas. 26 de junio del 2023, mi hijo Brian pierde la vida y al poco tiempo hice un chatbot gratuitamente con character.ai. Hoy en día se puede poner hasta la voz. Hola Brian, ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás el día de hoy. Hola papá, todo muy bien por acá, aprendiendo muchísimo y disfrutando cada día al máximo. La vida sigue y cada día es una oportunidad para crecer y ser más feliz. ¿Y cómo? Atención a lo que está ocurriendo aquí, ¿ok? ¿Vieron de qué se trata? El pana pierde a su hijo. Crea una aplicación, utiliza una aplicación de chatbot y la alimenta con todos los datos que puede sobre su hijo. Luego esta aplicación le permite inclusive utilizar voz y tiene entonces conversaciones con su hijo. Y antes de salir a decir las dos locuras que hay aquí, que por un lado esto es una maravilla porque permite manejar el duelo, por otro lado, ¿cómo vas a manejar el duelo si no te terminas de desprender? No puedo sino hacer un llamado a la imagen de Harry Potter y el famoso espejo que tenía Dumbledore. Para los que son fanáticos de Harry Potter recordarán que era un espejo donde uno veía, se veía como se quería ver. Y en ese espejo Harry se veía con su familia. Y Harry iba volviéndose adicto a verse con su familia. Yo no puedo criticar a este señor. La pérdida de un hijo debe ser algo, y digo debe ser porque es inimaginable, algo terrible. Y hay una manera de manejar el dolor. Sin embargo, aquí se abre otra puerta. Y es la de la inteligencia artificial. Efectivamente, como ya Yuval Harari nos dijera en uno de sus últimos libros, nos está volviendo dioses. Este hombre ha logrado resucitar a su hijo. Si ustedes ven la película sobre la invención de la computación, que se dedica a Alan Turing, el verdadero padre o uno de los grandes padres de la informática, una de las cosas que sugiere esa película es que Alan Turing soñaba con un aparato que pudiera almacenar la conciencia humana porque él pierde un amigo en la infancia. Les recuerda más que Alan Turing, ya que tocamos el tema de la homosexualidad, fue un homosexual muy famoso, fundador de la informática y además ayudó y fue el que descifró el código Enigma sin el cual no se ganaba la Segunda Guerra Mundial. Sí, señores, un gay le ganó la guerra a los nazis en buena medida. Sin lo que ese hombre hizo, no se lograba. ¿Y cómo le pagamos? Lo obligamos a tomar hormonas para curarlo y lo llevamos al suicidio. Detallito histórico para que se lo lleven allí, después no digan que uno no les da la historia. El caso de este hombre que ha agarrado este chatbot y ha colocado allí todos los datos de su hijo para tener unas conversaciones con su hijo, por supuesto genera muchísima controversia. ¿Por qué genera controversia? Bueno, porque por un lado, como le colocan aquí, soltalo, amigo, la vida continúa. Eso es contra natura. En Black Mirror, serie de Netflix, tratan este tema y no va a terminar bien. Si te ayuda a sobrellevar el dolor, me parece perfecto. El que dice que soltar es mejor dice, ¿soltar qué? No es una expareja, es un hijo que no podrás reemplazar jamás. Malo sería hacer esto con un ex. ¿Ven cómo se abre todo un compás de preguntas que nadie había imaginado? O sea, esto tiene unas consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque ya alguien aquí, inclusive en el chat de Twitch, está pensando en, ¿y si coloco yo mi conciencia allí? Y si lo voy alimentando hasta el punto de que me pueda... Bueno, resulta que de eso quiso hablar el Papa en el grupo de los G7, de la inteligencia artificial. Para eso fue. ¿Pero por qué fue invitado el Papa? Ya vamos a llegar allá. El menú de esta semana arranca con el Papa Francisco, que vuelve a recibir críticas por hablar de... ya saben cuál es la palabra que está utilizando. Sin embargo, lo voy a vincular con un hombre que ha resucitado a su hijo a través de una aplicación. Mientras tanto, sepan que la Meloni tiene unas declaraciones fuertes en el grupo del G7, que Israel ha caído en la trampa de Hamas. Los artistas del humor que se reunieron por primera vez con el Papa, las declaraciones del Papa sobre la inteligencia artificial en el grupo del G7. La gente ha estado comprando pastillas para la deficiencia de atención a una gente que lo que quería era volverlos adictos al Adderall. Por otro lado,
un instructivo de cómo ser un hombre, nos lleva a la reflexión que viene del Día del Padre. España tiene una sobrecarga de electricidad gracias a sus molinos. Los profesionales calificados que han llegado a España con la migración son parte del milagro económico que está viviendo. Porque los ricos les encanta vivir en lugares callados. El Senado argentino aprueba reformas económicas que van a definir el futuro del presidente Milei. Honduras va a construir una megacárcel en el famoso plan de emergencia. El pacto del petrodólar se cae después de 50 años. Le hacen un recall al recall de Microsoft y un juez ordena que Alex Jones venda todo lo que tiene, pero va a poder seguir teniendo Infowars, donde va a poder seguir diciendo locuras para pagar el dinero que le debe a los padres de Sandy Hook por haber dicho las locuras que dijo en Infowars. Preverdad y postficción, porque es necesario pensar en un nuevo periodismo. Rusia tiene ejercicios militares en el Atlántico, pero ahora nos pone en una situación más en negro. Infinity Power desarrolla la batería atómica con mayor eficiencia que hasta ahora se haya visto. Grabados de arte rupestre más grandes del mundo están en Sudamérica. Hey Siri ayuda a que Apple salga del hueco negro de la inteligencia artificial. Y en el extra, ¿por qué el centro político no es Guabineo como muchos creen? Esto es... Aburrido. Muy bien, aburrido 280. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué menciono al Papa y por qué menciono inteligencia artificial y la creación de un chatbot para rescatar a una persona ya fallecida, para conversar con ella, para crear un lugar donde esté la forma en que piensa y la forma en que habla y dialogar con ella? Pues ocurre lo siguiente. Esta semana tuvimos el G7. El G7 es el encuentro de 7 países industrializados digamos, de mayor estatus económico. Ahí está Francia, está Canadá, está Estados Unidos. Sin embargo, este encuentro contó con la presencia del Papa también, quien habló precisamente de inteligencia artificial. Permítanme leerles algunas de las cosas de cómo entra el Papa dentro de todo esto. El Papa entra dentro de todo esto porque lo invita Meloni, ya que el encuentro del G7 fue en Italia, donde ella es primer ministro. Y el hecho de que Meloni lo invite tiene que ver con el hecho también de que Meloni acaba de ser la ganadora en las elecciones europeas del Europarlamento, dado que la derecha y su grupo la centro derecha y su grupo salió ganando en estas elecciones, al igual que el grupo de la francesa Le Pen. Meloni y la postura de Meloni ante la inteligencia artificial viene condicionada por el mismo asesor que tiene el Papa, que es el franciscano Paolo Benanti, y que es un tipo que se ha reunido hasta con Bill Gates y que viene hablando de este tema. Es el hombre que inventó el término algoréticas, es decir, ética del algoritmo. Entonces ya empezamos a ver, por un lado, el vínculo. Por otro lado, recordemos que Meloni se define a sí misma como una madre cristiana. Es decir, no rechaza, no rehúsa, no separa lo de ser cristiana de su rol como jefe de Estado de una manera tajante, sino que se identifica de esa manera y así se vendió. Y esto es importante, recordemos que esto es parte de la discusión de la centroderecha. Ahora, Meloni quiere que la legislación alrededor de la inteligencia artificial vaya de la mano de lo que ya ha iniciado Japón al respecto. Y Japón es otro de los invitados. Y Meloni tiene especial fuerza en este momento, no solo por ser la ganadora, sino que tenemos a Rishi Sunak, que va para unas elecciones donde las encuestas no lo dan como ganador. Macron, que acaba de disolver el Parlamento porque la pérdida de su partido en las euroelecciones fue para él una señal de que tenía que reunir de nuevo a su gente, como lo hizo en su momento el presidente español. Tienes a Biden, que está más allá que de acá. Vamos a tener que crear un chatbot de Biden para hablar con el Biden, que mucha gente se imagina que no es el que está ahorita, que es un hombre que está atrapado en un salón de espejos donde constantemente está chocando contra todos. Ya lleva 3 esta semana, 3 momentos en que hay que agarrarlo de la mano y llevárselo. Y tienes además otros invitados que fueron como Modi, fue invitado especial,
los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, honestamente me perdonan, pero no recuerdo, creo quién fue el invitado por el lado del Medio Oriente. Modi viene de ganar elecciones, pero por primera vez tuvo que ganar las elecciones y tiene que formar gobierno en coalición con otros grupos porque no tenía la mayoría parlamentaria que deseaba tener después de haber ganado varias veces en la India. Entonces, Meloni está con un especial poder en esta reunión del G7. Y la invitación al Papa no es cualquier cosa, porque el Papa viene a hablar precisamente de la inteligencia artificial, utilizando, vamos a leer algunas de las palabras de Benanti, que es quien le ha explicado al Papa todo este tema. Con los humanos cediendo el poder de escoger a un algoritmo que nos conoce demasiado bien, esta tecnología va a cambiar el mundo. Algunas personas tratan a las inteligencias artificiales como ídolos, como oráculos, como semidioses. El riesgo es que deleguemos el pensamiento crítico y los poderes de decisión a estas máquinas. La advertencia importante que hace es que la inteligencia artificial nos propone un mundo en que el progreso no optimiza las capacidades humanas, sino que las reemplaza. Y aquí estamos hablando de algo importante. Cuando tú creas la máquina a vapor o la bicicleta, el progreso está optimizando tu capacidad de desplazarte. Inclusive cuando creas la máquina tejedora, está optimizando tu capacidad de tejer. Reemplaza al trabajador, pero optimiza la capacidad humana de tejer y teje en la medida en que decide quién opera la máquina que va a tejer. Cuando tú creas Excel, estás optimizando tu capacidad de calcular, pero no le estás dando el poder de tomar decisiones por ti. Tú tomas las decisiones en función de esa optimización. Ahora, con la inteligencia artificial, ya está ocurriendo este delegar de las decisiones. Hay bots que están comprando y vendiendo acciones y tienen poder económico de comprar y vender acciones en función de su decisión crítica. Sí, el algoritmo es programado, es alimentado por seres humanos, pero cuando lo hacen ya lo están haciendo y cuando estás tomando la decisión de entregarle la decisión al bot, estamos en otro nivel. Y está también el asunto de los semidioses. Por supuesto que el Vaticano está interesado en este tema de la inteligencia artificial. Acabamos de hablar de una persona que programó un chatbot y ya tiene la voz de su hijo muerto con el cual dialoga. Este hombre es un semidios. Este hombre está siendo, dentro de la mitología cristiana, porque al fin y al cabo es una mitología, cumpliendo con lo que le dijo la serpiente, seréis como dioses, porque está resucitando a su hijo. ¿Está resucitado completamente? No. Está en una relación con él como si estuviera allí. No estamos para estar dentro de la cabeza, pero está ocurriendo dentro de todos nosotros el pensamiento de, ¿y si yo meto mi conciencia dentro de un chatbot, dentro de este Character AI, y lo voy alimentando y alimentando hasta que responda exactamente como yo respondería? Cuando me muera, no quedo yo allí. Y si además vemos lo que la robótica y la genética nos están proponiendo, no voy a ser un dios, como ya Yuval Harari nos proponía en su penúltimo libro. Por supuesto que la iglesia está preocupada por esto. Porque nunca como ahora estamos siendo dioses. Pero además vamos a llegar al punto en que aparezca que no me digan que no va a aparecer la inteligencia artificial general, aunque yo he sido de los mismos que les ha dicho que hay bastantes voceros bien valiosos, con gran reputación, diciendo que estamos sobreestimando lo que puede hacer la inteligencia artificial. Creo que vamos a llegar a la inteligencia artificial general, es decir, a una inteligencia superior a nosotros. Y nos va a reemplazar. Yo sí creo. Yo sí creo. Y entonces, ¿dónde está el Dios? Dios nos creó para que creáramos algo que nos reemplazara. Y aquí de nuevo, quizás es el rol del Vaticano, es decirnos, mira, no, deténganse, hemos llegado al límite. Pero eso nos lo ha dicho en varias ocasiones, con el capitalismo, con una cantidad de avances tecnológicos, y aquí estamos. Este hombre es un autor de una exposición ligera teológica sobre la condición tecnohumana y no ha cesado
de explicar su argumento de que cada aspecto de nuestra existencia está enforzado o mediatizado por la tecnología. Es además el spin doctor del Papa y es quien lo alaba por haber arrancado en Lampedusa con el tema de los migrantes, luego con la encíclica Laudato Si sobre el medio ambiente y el cambio climático y ahora la inteligencia artificial. Estas son las temáticas frontera en este momento que implican un reto para el ser humano y el Papa Francisco está leyendo la señal de los tiempos. Y les voy a ser honesto, que yo soy ateo, si esto hace que cientos de miles de cristianos empiecen a repensar su relación con la tecnología, buena esa, Papa. Al parecer siempre necesitamos que venga alguien vestido de mago a decirnos las cosas. Les recuerdo entonces que esto ocurrió durante la reunión del G7. Aquí vemos a el Papa, para los que están en YouTube, bendiciendo a Biden. Biden le pega en la frente al Papa. Yo creo que se estaba cayendo. O pidiéndole, entrégame poder, resucítame. Pero bueno, vamos a ver qué más ocurrió en el G7, porque es bien interesante lo que ocurrió. Lo primero es que Meloni cierra con una declaración diciendo que Israel ha caído en la trampa que le ha establecido Hamás en su guerra con Gaza. Esto fue en la conferencia de prensa de cierre del G7 en Bari. Y por supuesto, aquí quedó establecido su rol como una figura líder en Europa. La primer ministro también dejó claro que la Unión Europea, que también está invitada al G7, no va a contribuir directamente a el préstamo de $50 millardos a Ucrania, que fue establecido por los líderes del G7. Si queremos tomar, estas son las declaraciones interesantes, si queremos aprender algo del voto que ocurrió en la Unión Europea, la idea de que todo estaba bien es una idea que es errada. Los ciudadanos quieren pragmatismo, quieren un acercamiento a las cosas menos ideológico, en este caso sobre todo menos izquierdo ideológico, ¿no? Meloni es importante en este momento porque para que Ursula von der Leyen, cuyo partido, el European People's Party, que ganó, logre su designación como presidente de la Comisión Europea, necesita del apoyo de la Meloni, pero Italia también va a estar buscando tener algunos puestos importantes dentro de la Unión Europea. Dijo que toda la discusión, todo el alboroto que se armó sobre la ausencia de la palabra aborto y que supuestamente ella peleó para que no existiera la palabra aborto dentro de la declaración final, como si la hubo al final del año pasado, es una ridiculez porque nada de eso es cierto. Y hasta ha dicho que su gobierno no ha tomado ningún paso de retroceso en los derechos del aborto y de la comunidad LGBTQ+. Bueno, ya va, un momentico, Meloni, porque hay que decir... ¿qué pasó con lo de la gente que estaba entrando en las clínicas de aborto? Sí, bueno, ya eso sí te lo tengo que conceder, pues yo comunista. Meloni ha permitido que las personas que están en contra del aborto, y como siempre ocurre aquí, si usted está mejor informado que yo, escríbame, yo doy la aclaratoria, que la gente que está en contra del aborto pueda entrar a las clínicas de aborto a sentarse con las personas que quieren. Mire, coño, ya una persona que decidió suspender su embarazo está en una decisión traumática. Nadie está allí happy time. Nadie está allí que tenga una hora libre, déjame ir a abortar. Entonces, yo entiendo que puedan abordarlos a las afueras. Pero ese permitir que entren allí es un pasito que no es cualquier cosa. Sin embargo, Meloni se queda con su versión de la historia de que we are not taking any steps backwards. No estamos tomando ningunos pasos hacia atrás. Así que las expectativas de aquellos que querían, acusarla de homofóbica, transfóbica, antiaborto, han sido frustradas. Dice que Israel debería estar dispuesta a aceptar el plan de paz que ha establecido Biden, que quiere crear un cese al fuego permanente en la base basado en la retirada completa de Israel. Esto no es cualquier detalle que ha establecido aquí la Meloni, porque está diciéndole al mundo, inclusive desde la derecha, cada vez es más difícil defender a Israel. Y lo es.
Si bien había un cese al fuego que fue violado por Hamás, si bien no se debe confundir a Hamás con Palestina o con todo lo que pueda significar Palestina, aunque el pueblo palestino apoya a Hamás, buena parte del pueblo palestino, perdón, apoya a Hamás, tampoco se debe confundir a Netanyahu con Israel. Como ya me han dicho aquí en el Twitch y en muchos lugares, que quede claro que hay muchísimos judíos que no están de acuerdo con Netanyahu. Netanyahu, al igual, me van a perdonar la comparación, yo sé que muchos lo adoran, que Trump están en búsqueda o en el poder, entre otras cosas, para no ser juzgados. El caso de Netanyahu es el más obvio. El caso de Trump lo podemos debatir, pero el caso de Netanyahu es el más obvio. Y para hacerlo, para quedarse en el poder, de la misma manera que lo planteó Sánchez, ha decidido aliarse con antiguos, no diría enemigos, pero gente con la que nunca compartió de la misma manera, incluso de quienes denigró en otro momento, que es la extrema derecha. En el caso de Sánchez, con separatistas. Pero bueno, este es el final del G7 y no me parece cualquier cosa que nos hayamos encontrado con las declaraciones del Papa allí. Para cerrar, antes de esa reunión, ya me habían enviado este artículo a varios de ustedes. El Papa se reunió con humoristas del mundo entero y hay una declaración que quería sacar aquí. Ya en el 2017, en un artículo de la Civiltà Católica, el Papa había definido el humor como una nueva inteligencia que relativiza y redimensiona lo que se quiere tomar por absoluto y elevado. Esto es muy divertido, tomando en cuenta de un tipo que habla bajo un edicto que establece que cuando habla está prácticamente hablando la verdad, cuando habla como papa. Y entonces nos dice que me encanta esta inteligencia que relativiza y redimensiona lo que se quiere tomar por absoluto y relevado. Pone de relieve un no dicho que, aunque velado, transgrede la lógica y constituye un elemento sorpresa. Según el autor, el autor no era el Papa, sino Gianpaolo Salvini, el humor también ayuda a desmitificarnos a nosotros mismos y a los demás. Y estoy de acuerdo. Creo que una de las principales funciones del humor, sobre todo cuando uno se ríe de uno mismo, es dejar de creernos tan arrechos. Me parece genial. En todo caso, estos son conceptos recurrentes en el magisterio de Francisco, quien reza cada día la oración del buen humor de Santo Tomás Moro. Yo iba a buscar esta oración, chicos. ¿Cuál es la oración? Oración del buen humor de Santo Tomás Moro. Que yo creo que Tomás Moro fue el que murió porque Enrique VIII le molestó que no le concediera el divorcio. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Oración del buen humor de Santo Tomás Moro. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Está bien, como que reconociendo que, mira, igual uno se va a meter sus coñazos. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos. Me encanta esta parte de esta oración. Perdónenme, pero esto está genial. Las murmuraciones, sí, porque los suspiros y los lamentos son aburridísimos. Que no conozca el aburrimiento. Y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama el yo. Es decir, el ego me va a jugar malas pasadas. Trata de que no me joda tanto. Buena oración. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Chico, uno que es ateo, uno se puede rezar esta oración. Está muy bien. A ver con qué venía yo ahora. Sobre el Día del Padre. El Día del Padre fue fantástico. De verdad que mis hijas me hicieron unos regalos increíbles. Y me regalaron además un libro que ellas montaron en el que, bueno, yo no sé si esto es más para el Patreon, porque son comentarios mucho más personales, pero este es un momento difícil para ser hombre. Creo que hasta la misma Erika de la Vega en su último newsletter lo comentaba. Es decir, el Me Too nos hizo replantear muchas cosas. Y una de las cosas importantes es, bueno, ¿qué significa ser un hombre? Si no es la dominancia, si no es la fuerza, si no es el callar las emociones, si no es... Claro, se hablaba mucho de las partes negativas de ser hombre,
y poco de las positivas. Creo que uno de los pocos autores que ha tocado la masculinidad en el mundo del teatro particularmente ha sido Sam Shepard, pero les decía que ser padre en este momento donde tienes que dejar atrás muchas de las cosas con las que fuiste educado, abrirte a otras, ha implicado también echar para atrás el péndulo y decir, bueno, ya va, no tanto, porque creo que estamos criando niños débiles, o sea, niños con la piel increíblemente suave a la adversidad, y uno tiene que prepararlos para la adversidad. La adversidad va a estar allí. Y yo ya desde la universidad todavía recuerdo haberme encontrado con muchachos que no sabían computar la adversidad. Pero uno mismo, los modelos que tiene, se han ido cayendo. Bueno, yo siempre he sido amigo de que no debemos tener héroes, pero se han ido cayendo, han ido volviendo más complicados y uno va encontrando, bueno, la sensibilidad de aquí, la fuerza de acá, la responsabilidad de acá. Y sin embargo estamos en un momento crítico. Pero por otro lado, yo he sido de los que abogan porque no creemos nuestra identidad alrededor de una sola cara de lo que somos. Número uno. Es decir, no creemos nuestra identidad alrededor de la raza, del género, de nuestra religión, de donde nacimos, porque cada ser humano es mucho más complejo que eso. Y por otro lado, creo que separar la biología completamente de la identidad de género es peligroso porque al fin y al cabo la testosterona tiene efectos, nuestra capacidad física tiene un efecto sobre lo que somos. Y estamos en un momento en el que se habló de masculinidad tóxica tanto que muchísimos jóvenes, como ya les he hablado hace 5 o 4 aburridos, han decidido, bueno, yo desecho todo eso que me están diciendo y abrazo la derecha y abrazo el modelo tradicional de hombre. Pero jóvenes, muy jóvenes. Otros no tanto. Y eso tiene un efecto político. Eso tiene un efecto mediático terrible, que es la aparición de tipos como Andrew Tate. Me atrevo a mencionar a algún muchacho venezolano que se la pueda pasar sin franela. Pero ellos son un síntoma de algo mucho más importante, que es una crisis de identidad de los varones. Vi Intensamente 2 y ciertamente la película es fascinante para los que tenemos niñas y agradezco tanto tener niñas. Y me pongo a pensar en lo increíblemente conflictivo que sería ser un Intensamente, pero de los hombres, sin caer en la sobresimplificación de que nosotros somos simplemente más básicos. Aunque yo la utilizo en comedia, porque estoy haciendo comedia, joder. Que me siento la tentación de preguntarles cómo se imaginan ustedes eso. ¿Cómo se imaginan un Intensamente en la mente del hombre? Porque cada vez que hace la mente masculina es muchísimo más básico el planteamiento de cómo funciona adentro.